Te adoramos, Padre. Te damos toda gloria y alabanza. Solamente tú eres digno de recibir adoración. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias por Jesús. Gracias por pagar el precio. Te adoramos. Gracias, precioso Espíritu de Dios. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, es solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, es solo tu presencia, es solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas en multitud de errores.
Revélanos, Jesús, cada día más. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Gloria, Señor, por siempre y siempre. Hola a todos. Espero en Dios que el Espíritu de Dios esté obrando sobre cada uno de nosotros, perfeccionándonos, como dice Filipenses, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Este es un tiempo en el cual necesitamos urgentemente el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a compartir la palabra en esta hora y para eso vamos a tomar un versículo del libro de Mateo en su capítulo 11, el verso 29, ¿sí? Y dice así: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oremos. Padre, te doy gracias por el obrar de tu Espíritu Santo en nosotros, el cual reconocemos su señorío, reconocemos su majestad, reconocemos su trabajo tan importante en nosotros
y no queremos resistirle, sino queremos ser sensibles a su voz y a el trabajo que Él está haciendo de perfeccionarnos. Oramos, Señor, porque obres en nosotros día tras día. Anhelamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud del Hijo de Dios. Háblanos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Entonces dice Mateo 11, verso 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las cosas es que estaba meditando acerca sobre la humanidad del Verbo. ¿Sí? Aquel que dice la Escritura que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. El Verbo, la palabra de Dios, por medio de quien fue creado todas las cosas, y sabemos bien que se refiere al Señor Jesucristo, ¿sí? Y estaba meditando, ¿verdad?, sobre la humanidad de el Verbo, la humanidad del Cristo, ¿sí? Y cuando hablamos de la humanidad del Verbo, de la humanidad del Cristo, hablamos del cuerpo llamado Jesús, ¿sí? La Escritura dice que Él tomó carne y sangre, al igual que nosotros, y con el propósito de destruir al que tenía el imperio de la muerte y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a Él, ¿sí? Meditando sobre la humanidad de Jesús, dice la Escritura que una vez que Él fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que creen, ¿sí? Como Dios es perfecto, pero como humano, Él actuó como humano y Él, ¿verdad?, vino a ser perfecto, ¿sí? Vino a ser perfeccionado, ¿sí? ¿Cómo vino a ser perfeccionado? La Escritura dice por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él actuó como un humano aquí, tomó una carne semejante a la nuestra, en una condición de rebeldía, en una condición de altanería, como la nuestra, ¿sí? Pero Él padeció, dice, y aprendió la obediencia. Y ese aprendizaje de la obediencia lo llevó día a día a ser perfeccionado, a ser maduro, ¿sí? De tal manera que el Padre lo certifica como su Hijo amado. No obstante, es llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿sí? En su humanidad Él podía haber sucumbido, ¿sí? Pero vino para eso. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y aquí vine para hacer tu voluntad. La voluntad, ¿sí? La voluntad del Padre. Él tenía una voluntad, pero Él se negó a hacer su voluntad. Por eso es que nos preguntamos, ¿cuál yugo? El yugo de la obediencia y la humildad de aprender, ¿sí? Como hombre, el Verbo, ¿verdad?, en su humanidad, ¿verdad?, no echó mano de sus recursos como Dios, ¿sí?, sino que Él aprendió obediencia. Fue la desobediencia la que nos sacó de la unión con el Padre, de la comunión con el Padre, del propósito del Padre, ¿sí? Fue el orgullo, la soberbia que nos sacó, ¿sí? ¿Sí? Por eso hablamos del yugo, el yugo de la obediencia y la humildad de aprender, ¿sí? Para aprender se requiere guardar silencio, se requiere esperar, ¿sí? Es como un alumno. Usted fue a la escuela alguna vez o fue a alguna conferencia y tuvo que guardar silencio y tuvo que aprender a esperar, ¿sí? Y para poder absorber el conocimiento. Es lo mismo, el yugo de la obediencia y la humildad de aprender, ¿sí? Que requiere eso, aprender en silencio, ¿sí? Aprender en silencio. Y es una de las cosas que no hemos aprendido. A guardar silencio delante de Dios, ¿sí? Llegamos audazmente y a veces irreverentemente hablándole, exigiéndole a Dios, ¿sí? ¿Quién es el Señor? ¿Él o nosotros?
Él es el Señor, Él es el soberano, es el creador. Pero así nos enseñó la religión, ¿sí? Entonces, aprender en silencio, escuchando su voz, ¿sí? Nunca nos hemos detenido, ¿verdad?, a poder intentar escuchar su voz, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Entonces, esto no lo quiere el cerebro, ¿sí? El silencio, ¿sí? No lo quiere hacer y le dirá que está usted gastando su tiempo, ¿sí? Pero no se desanime. Si usted quiere realmente aprender, ¿verdad?, la obediencia, ¿sí?, necesita ser humilde y sentarse en silencio. El silencio es la muerte para el ego. El silencio, ¿sí?, es debilitar al ego. El ego no va a querer rendir su gobierno, su soberanía. Es el alma gobernando, ¿sí? Pero si usted quiere escuchar a Dios, ¿sí?, si usted quiere oírle y sobre todo obedecerle en lo que Él le mande, ¿sí?, tiene que aprender. Ese es el yugo de la obediencia y la humildad de aprender, sentarse en silencio delante de Dios, ¿sí?, sentarse acallando las voces de su alma. Dice la Escritura en el Salmo 33, verso 22, dice: sea tu misericordia, oh Señor, en proporción a nuestra espera y la esperanza en ti. ¿Sí? Dos palabras bien importantes: en proporción a nuestra espera y la esperanza en ti. Tenemos la esperanza que en Él seremos liberados del pecado, ¿sí? Y para eso tenemos que aprender a esperar en silencio hasta que Él nos hable, ¿sí? Dice la Escritura en el Isaías 64, verso 4: desde la fundación del mundo no se ha escuchado, ni ha oído, ni el oído ha percibido, ni el ojo ha visto ningún Dios fuera de ti, que actúe a favor del que en Él espera. ¿Sí? Note bien, que actúe a favor del que en Él espera. ¿Sí? Si usted aprende a esperar en Dios, Él va a actuar en favor de usted. ¿Sí? Si aprende a guardar silencio, si aprende a callar su alma, ¿sí?, eventualmente usted oirá: bienaventurado el hombre que me escucha, velando ante mis entradas cada día, esperando en los postes de mi puerta. Proverbios 8, verso 34. Entonces, sentarse silenciosamente es una batalla, ¿sí?, contra su ego, es una batalla contra su mente, es una batalla contra el yo, ¿sí? Su mente, su ego, ¿verdad?, va a empezar a atravesarle pensamientos, va a empezar a atravesarle ideas, ¿verdad?, y usted va a perder el enfoque, ¿sí? Pero acalle esas voces y enfóquese en el nombre de Jesús, ¿sí? Que usted quiera oír a Dios. Tengo necesidad de oírte. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, ¿sí? Entonces, el silencio es una cruz para su voluntad. Obedecer es una cruz para su voluntad. Negar su voluntad, ¿sí?, es parte de la cruz. Y ceder a el lugar a hágase tu voluntad, como en el cielo, así se haga en mi vida, en mí, que se haga tu voluntad, que yo sea la expresión de tu voluntad, ¿sí? Esta es la cruz interna de la negación propia. Haga esto, ¿sí? Aparte un tiempo, siéntese y guarde silencio, no hable, espere. Necesita usted aprender, ¿sí? Haga esto y usted estará siguiendo a Jesús. Seguir a Jesús es obedecerle, pero para obedecerle hay que oír su voz, ¿sí? Y hay que oír lo que Él nos manda o nos pide. No hay de otra manera, ¿sí? Entonces dice: su carga es ligera y su yugo es fácil, sin ninguna pérdida de sangre como la que Él tuvo. Él perdió sangre, batalló hasta la sangre, ¿sí? Entonces Él dice: y aprended de mí. El modelo de quien tenemos que aprender es de Él. Él aprendió obediencia por lo que padeció, ¿sí? Aprendió la obediencia
como un humano, ¿sí? Y usted y yo tenemos que aprender igual a obedecer. Pero para eso usted y yo tenemos que guardar silencio, esperar que Dios nos hable, esperamos las indicaciones de Él y obedecemos, ¿sí? Entonces es tu responsabilidad aprender, ¿sí? Aprenda de Él cuando le hable directamente, no leyendo acerca de Él. Podemos aprender si leemos acerca de Él o escuchando a otras personas hablar de Él, pero aprenda directamente que Él le hable a través de su Espíritu. Es difícil que usted lo crea, pero la única razón por la cual usted está aquí es para encontrar a Dios, ¿sí? Al aprender las lecciones de la vida. En particular, ¿cuál es la profunda diferencia entre el amor verdadero, el amor de Dios, frente a la lujuria? Medítelo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y la justicia? ¿Sí? Hay una profunda diferencia entre transgredir, entre violar los principios, entre violar las leyes y hacer lo recto, hacer lo justo, ¿sí? Hay una profunda diferencia entre la confusión y la paz. Hay una profunda diferencia igual exactamente entre la humildad y el orgullo, entre el bien y el mal, entre la luz frente a la oscuridad. Hay una profunda diferencia entre la amargura, el rencor y la dulzura o la paz, ¿sí? Hablamos ásperamente, guardamos rencor y usamos palabras hirientes en vez de ser benevolentes, ¿sí? Necesitamos aprender esa diferencia. Cuando aprendemos sobre el mal, el pecado y la lujuria, y yo creo que usted y yo tenemos experiencia del orgullo, de la soberbia, de la lujuria, de la mentira, ¿sí? Y hemos cosechado. No queramos seguir cosechando igual, ¿sí? Cuando más aprendemos sobre el mal, más somos atraídos a Dios y a sus caminos. Queremos ser diferentes, ¿sí? El Señor ha dado a cada hombre dentro de él un maestro, ¿sí? Por eso es que es importante, ¿sí?, que es su responsabilidad aprender. ¿De dónde aprende usted? ¿Sí? ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente? Sí, de donde usted aprende, del humanismo, de tantos libros que hay, ¿sí? ¿Cuál es la fuente? ¿Sí? El Señor ha dado a cada hombre dentro de él un maestro que lo guía y lo hace sabio. Hace un rato que fui a cargar agua, hablaba con un hombre que tiene un tumor en el cerebro, ¿sí? Y yo le hablaba y le decía: busque a Dios, no lo busque en el exterior, no lo busque afuera. Él me decía: soy católico. Sí, le digo, sí, pero Dios no está en las imágenes. ¿Usted piensa que el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto hay, habita en una imagen? ¿Sí? ¿Cuál fue el propósito del sacrificio de Jesús? Sino morir, resucitar, ir al cielo y enviar su Espíritu para que habite dentro de nosotros y nos ayude a vencer lo interior. ¿Sí? ¿Nunca ha meditado que dentro de usted hay un maestro? En todo hombre hay un maestro que lo guía y que lo quiere hacer sabio, si usted aprende a oírlo, ¿sí? De modo que su paso por la tierra sea de sabiduría. La Escritura dice: enséñame a contar mis días de tal modo que traiga a mi corazón sabiduría. Le fueron dados días, no para vivir neciamente, no para vivir inmoralmente, sino para aprender a vivir justa y rectamente, ¿sí? Y el Señor le ha dado un maestro que está dentro de usted. Si el hombre aprende completamente, será cambiado para llegar a ser justo, bueno, santo y puro como Dios. ¿Sí? Dios es santo, Dios es puro, ¿sí?
Y usted y yo tenemos que ser en el carácter moral como es Dios. ¿Sí? Entonces, si usted y yo aprendemos completamente, día tras día, ¿sí?, llegaremos a ser gente justa. Y es importante, es necesario. Hoy hay tanta injusticia, hoy hay tanta maldad, hoy hay tanto pecado, hay tanta violencia, ¿verdad?, que la tierra nos va a vomitar. ¿Sí? Necesitamos que la semilla, que es Cristo Jesús, se multiplique. ¿Sí? Mire, entonces si aprendemos, ¿verdad?, entraremos al reino mientras estamos en la tierra. Si hacemos como prioridad nuestra el buscar su reino y su justicia. ¿Sí? Entonces debemos pasar por esta tierra aprendiendo sabiduría. Y para eso es importante el temor de Dios. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí? Yo aprendí el temor de Dios, entendiendo que Él me ve aún mis pensamientos, que Él ve las intenciones de mi corazón, que Él ve donde quiera que yo ando, que Él me ve, todo lo que yo hago, Él me ve. Y cuando yo tuve conciencia de esto, de que Él me ve donde quiera que ando, donde quiera que camino, aún cuando estoy solo, aún cuando el sueño se me va, ¿sí?, y que Él conoce mis pensamientos, que Él conoce las intenciones de mi corazón con las cuales hago, dije, yo debo tener temor de mi Dios y conducirme rectamente, porque yo sé que un día voy a comparecer delante de Él. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces debemos pasar por esta tierra siendo sabios. ¿Sí? No nos vayamos habiéndonos dedicado a amasar fortuna, a amasar bienes materiales, como aquel hombre que dijo, ¿sí?, alma mía, muchos bienes tienes, come, bebe, sáciate, regocíjate. Y oyó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma, ¿y de quién será todo aquello que has amasado? ¿De quién va a ser? ¿En qué gastaste tu tiempo? ¿En qué gastaste tu vida? ¿En qué gastaste cada uno de tus días? ¿En amasar fortuna? ¿En amasar bienes materiales? Y te despreocupaste de ganar tu alma. ¿Sí? Entonces la elección de dónde aprender es para que cada uno lo haga por sí mismo. ¿De dónde aprendo? ¿Sí? Dios me ha dado un maestro que está en mi interior. Dios está en cada uno de nosotros, deseoso de enseñarnos todas las cosas si estamos en silencio. ¿Sí? Si Habacuc dijo, sobre mi guarda estaré y esperaré lo que se me tenga que decir. Guardad silencio delante de Él. Dios es inmensamente grande, poderoso, santo. ¿Sí? Si delante de una persona aquí que está en autoridad, nosotros aprendemos a guardar silencio, ¿por qué no sabemos guardar silencio delante de nuestro Dios inmensamente sabio, inmensamente poderoso, inmensamente puro? Llegamos con nuestras exigencias. ¿Sí? Entonces, Dios está en nosotros deseosos de enseñarnos todas las cosas si estamos en silencio, escuchando, tratando de afinar nuestro oído, tratando de acallar todas las voces que se levantan dentro de nosotros, las voces de nuestro ego, las voces de nuestra alma que se niega a rendir su gobierno. Sí. Somos gobernados por lo que sentimos, somos gobernados por lo que pensamos y no somos gobernados por la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, Dios está en nosotros deseoso de enseñarnos todas las cosas si estamos en silencio, esperando hasta que Él nos hable. No se desespere. Yo insisto, Dios habla, Dios es real. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si el Señor le habló a un Adán cuando ya había desobedecido, si el Señor le habló a un Caín cuando había presentado su ofrenda con una intención equivocada,
Si el Señor le habló a un Caín cuando ya había dado muerte a su hermano, ¿por qué le habló? Porque esperaba la respuesta correcta, que reconociera su pecado para Dios reprogramarlo. ¿Sí? Entonces, finalmente, yo sé que todos serán enseñados por Dios, San Juan 6:45. La única manera que usted puede aprender la verdad necesaria para pasar de esta tierra siendo sabio es ir a Él y recibir su enseñanza. Es la única forma de aprender de Él. ¿Sí? Lo que los hombres nos hablan, y yo sé que hay hombres de Dios que nos hablan con palabra de Dios y una revelación que les fue dado a ellos, pero a nosotros nos es impartido conocimiento y nosotros necesitamos que Dios nos revele lo que les reveló a ellos. La Escritura dice que a Dios pertenecen las cosas ocultas, las cosas secretas, y al hombre lo revelado. ¿A quién Dios le revela? A aquel que tiene hambre, aquel que quiere crecer, y Dios le revela para que crezca, número uno, y Dios le revela número dos, para que su propósito eterno se cumpla. ¿Sí? Cualquier cosa que usted haga que lo distraiga de su meta, después lo lamentará eternamente. Y no estoy hablando de castigo eterno, solo de un remordimiento por no haber usado el tiempo para un bien eterno. ¿Sí? Todos necesitan un Señor para que los enseñe. ¿Sí? Todos nos sentamos alguna vez ante alguien para aprender. ¿Sí? ¿De quién hemos aprendido? ¿Sí? ¿De quién hemos aprendido? ¿Sí? Dios es el humilde siervo de todos. Él enseña a millones de personas que han tenido hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Entonces Dios es el humilde siervo de todos. Él enseña a millones de personas. Millones de personas han recibido revelaciones a través de los siglos. Millones están aprendiendo. ¿Sí? Están aprendiendo. Hoy es urgentemente oír su voz. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Usted necesita que Dios le hable y obedecer. Dios le hable en su gracia, en su misericordia le hable, y usted obedezca, y en la medida que obedece va a ir creciendo para poder alcanzar la estatura del varón perfecto y poder ocupar su asignación. Hay una asignación para usted que nadie la va a hacer sino usted. ¿Sí? Necesitamos ser parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Sí? Debes aprender a salvar tu alma. El justo vivirá por su fe. Y si retrocede, dice el Señor en el libro de Hebreos, no agradará a mi alma. Mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que vamos a la conquista, a la posesión de nuestra alma. ¿Sí? Nuestra alma, ¿sí? Que ha sido invadida. Nuestra alma que tiene el potencial para pecar, pero Dios en su gracia vivificó nuestro espíritu, y desde ahí está la fuente de vida, ¿verdad? Que busca fluir, que busca abrirse paso. Es ahí donde usted debe buscar al Señor en su interior. ¿Sí? Entonces, aprended de mí, aprended de mí. Él aprendió. ¿Sí? Él aprendió por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es un padecimiento el sentarse en silencio, es un padecimiento el esperar, es un padecimiento el negarse a sí mismo, es un padecimiento el obedecer y ceder a hacer su voluntad. ¿Sí? Todos necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo, toda la verdad, todas las cosas, con la necesidad de que ningún hombre nos enseñe. Dice San Juan 16, versos 7 al 11, pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad estaba limitado. Él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Él discipuló a 12. ¿Sí? Él se encargó de discipular a estas personas, a hablar con ellos, a enseñarles a vivir, a amonestarlos, corregirlos. ¿Sí? Pero él estaba limitado, murió, resucitó, envió al Espíritu Santo, el cual está en todo hombre. Está en todo hombre. Por eso nos convenía. ¿Sí? Por eso Él está en nosotros. Él es el que nos convence. ¿Sí? ¿Quién te puede convencer del mal que hay en ti? Si el hombre mismo no puede entender su propia condición, sus propios errores, pero si tú tienes hambre de rectitud, hambre de pureza, el Señor te va a convencer de lo que hay en ti y te va a mostrar lo que hay en ti y te va a mostrar cosas de Él. ¿Sí? Dice San Juan 16, verso 13 al 14, y cuando Él venga, el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Dios de este siglo, el Espíritu que opera en los aires y que opera en las mentes y en los corazones de los hombres, es un espíritu de mentira, es un espíritu de engaño, es un espíritu de error. ¿Sí? Y ahí andábamos todos nosotros, siguiendo las corrientes de este mundo. Pero en su gracia, cuando el Señor empezó a trabajar en nosotros y que Él apareció en nosotros para mostrarnos toda nuestra condición de pecado, nos dio su Espíritu, el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda la verdad, pero no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que han de venir. Sí. No resista al Espíritu. Sea sensible al Espíritu Santo. Anhele que el Espíritu Santo le hable. Reconozca el señorío del Espíritu Santo. Deje que lo convenza de lo malo que hay en cada uno de nosotros y que nos arrepintamos y que nos enseñe la verdad de cómo vivir aquí en esta tierra. ¿Sí? Sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Dice San Juan 14, verso 26, pero el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahí está el Maestro en su interior, el Maestro dentro de usted, que quiere enseñarle todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Dice 1 de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sí? En el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro se escribieron los días de mi vida que me diste cuando no existía ninguno de ellos. Y en ellos escribiste cada día tus pensamientos para mí. Cuán hermosos son tus pensamientos y mi alma lo sabe muy bien. Y mi alma lo sabe muy bien. El enemigo ha tratado de desconfigurar nuestra mente, nuestro corazón. Pero dentro de ti tu alma sabe, ¿sí?, que perteneces al Padre, sabe tu origen, sabe que Dios es el Padre de tu espíritu, ¿sí? Mira, en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, ¿sí? Por eso es que tú eliges quién te enseña. No menosprecio el trabajo de los 5 ministerios. Yo soy parte de uno de ellos. Y como cada uno de ellos, le ruego al Padre que ponga palabra en nuestra boca para poder hablar, para que le sigamos a Él, tomando el ejemplo de Él, que no hablaba
de sí mismo, sino que hablaba toda la palabra que el Padre ponía en su boca, que no hacía nada de sí mismo, sino que hacía las cosas que el Padre le mostraba. Y eso es lo que debemos hacer los ministerios, ¿sí? Pero te enseñamos que tienes un maestro, ¿sí? Que dependemos tú y yo de Él. Los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, dependemos de Él, ¿sí? No, la voz de Dios no está monopolizada. A veces se me acercan y me dicen, ore a Dios porque usted está más cerca de Dios que yo. No, Dios está igual que en ti, igual que en mí. ¿Sí? Está igual en ti y en mí. ¿Sí? El Espíritu es el que da vida. ¿Sí? Cada palabra que el Espíritu te hable, te imparte más del Espíritu de Jesús, te imparte más de la vida de Jesús. ¿Sí? Por eso es que debemos anhelar el oír su palabra, el oírle a Él. Por eso es que debemos anhelar, porque nos imparte más de su Espíritu, nos imparte más de su vida y vamos siendo transformados. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice que yo os he hablado, oiga, yo os he hablado, ¿sí? O sea, que Él nos habla, no que has leído o no que has oído hablar a algún hombre, sino que Él te habla, son espíritu, son vida, ¿sí? De modo que vaya para seguir escuchando al único maestro, ¿sí? Les conviene que me vaya. Si no me fuera, el Consolador no vendría. Cuando Él venga, el Espíritu de verdad os enseñará todas las cosas, todas las cosas. Ten hambre, ten sed, ten anhelo de poder, ¿sí? Y mira, cuando Él enseña hay una transformación. ¿Qué te hace expresarlo a Él? ¿Sí? De modo que vaya para seguir escuchando al Maestro, para sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Es la única cosa necesaria por alguien que desea experimentar las promesas de Dios, ¿sí? Dice en el libro de Lucas, el capítulo 10, verso 38 al 42, prosiguiendo ellos su camino, Él entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Así es. Nuestra alma se afana y se preocupa por tantas cosas. Sí. Siempre quiere estar activa. Siempre quiere estar pensando que sí, es el Dios de este siglo operando ahí. Sí, eso fue lo que nos impartió, ¿verdad?, a nuestros padres Adán y Eva. Seréis como Dios, decidiendo qué hacer. Sí, cuando el hombre fue creado para obedecer. Sí. Pero respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Sí. Pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aparta un tiempo específicamente para pensar en Él, para sentarte en Él, para guardar silencio delante de Él. ¿Sí? Muriendo a tu ego, muriendo a tus afanes, muriendo a tus preocupaciones. ¿Sí? Cuando mueres ahí, están haciendo algo diferente. Es como la oruga, ese animal rastrero. ¿Sí? Llega el momento que se sube a un árbol y ahí en una rama, ¿verdad?, se encapsula. Ahí en el silencio hay una transformación, hay un cambio. Ese animal rastrero, ese animal feo, esa oruga, se convierte en una hermosa mariposa. Y no es lo mismo volar en los aires que arrastrarse. No es lo mismo. La vida de esta alma preocupada y afanada, sí, que la nueva vida en Cristo.
Necesitamos experimentar esto. Ahí en el capullo, en el silencio muriendo, ese gusano para transformarse. En el silencio muriendo la carne, en el silencio muriendo los deseos, en el silencio muriendo la inmoralidad, la lujuria, lo que nos ata a este mundo rastrero, para nacer como una nueva criatura, como un hijo de Dios. ¿Sí? Note que Jesús no le estaba leyendo las Escrituras a María. Él le estaba hablando a ella. Debemos oírle, hablarnos a nosotros también. Anhela que Él te hable, anhela que Él te hable. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6:63. Debemos ir a Él, debemos esperarle, ¿sí? Después te voy a hablar. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén. Esperen hasta que venga el poder del Espíritu Santo. Fueron 500 los que lo vieron, fueron 500 los que oyeron oír este mandato. ¿Sí? ¿Cuántos fueron los que permanecieron? 380 se fueron. 10 días estuvieron en silencio, esperando. Ellos no sabían lo que iban a recibir, estuvieron esperando. Sí. Cuando en Pentecostés se oye un viento recio, reciben, esperar, recibir, y después se levantan para hablar con poder. Esperar en silencio. Sí, lo que vamos a recibir ni lo conocemos, como ellos no lo conocían, pero recibieron poder y empezaron a hablar con denuedo. Mira, sí. Debemos escuchar y oír, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Santiago 1:21. Diariamente debemos sentarnos en silencio, buscar, esperar hasta que nos hable y obedecer. Debemos soportar hasta el final cuando Cristo traiga la salvación. ¿Sí? Sentarse en silencio, luchando con su mente para escuchar, es una cruz para su voluntad. Obedecer es una cruz para su voluntad. Negar su voluntad y cediendo a hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida. Yo quiero poder ser la expresión de tu voluntad. Que como nuestro Señor Jesucristo, nuestra comida sea hacer su voluntad y que acabemos su obra. ¿Sí? ¿Cuánta obra que hacemos y no es su voluntad? ¿Cuánto de lo que hacemos en el nombre del Señor y no es su voluntad? ¿Sí? Haga esto y usted estará siguiendo a Jesús. Ciertamente Él ama a todos los pueblos. Todos sus santos están en sus manos. Ellos se postran a tus pies. Ellos se postran a tus pies y reciben tu palabra. Deuteronomio 33, verso 3. Que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. ¿Sí? Que soy manso y humilde de corazón. Ser manso es tener serenidad, sin altos ni bajos emocionales. Jesús es completamente centrado, siempre perfecto, siempre bajo dominio propio. Su voz siempre tiene el mismo temperamento, solo ocasionalmente refleja más firmeza. Él es bondadoso, amable, puro, fácil de entender, fácil de aceptar, pacífico, completo, moralmente correcto, alentador. Nunca tiene ni siquiera un poco de sarcasmo, amargura o condenación. Nunca regaña, nunca es incompleto, nunca le deja tratando de adivinar lo que él quiere. Más bien sus palabras están llenos de amor, su espíritu de amor, porque Él es amor. ¿Sí? Él le dirá cosas de sí mismo. Él se revelará a usted. Él le animará. Él es bondad. Él le dirá o le mostrará cosas acerca de usted. Y algunas cosas serán desagradables. A mí me lo ha mostrado, cosas que son desagradables y me da vergüenza cuando Él me muestra lo que soy. Pero porque Él es mi amigo, ¿sí? Porque usted es su amigo de usted, ¿sí? Él sabe que le está mostrando para su bien.
De modo que usted debe escuchar y observar y no corra. Permanezca de pie ante el Hijo de Dios y usted debe arrepentirse de lo que Él le muestra. A veces le da mandatos, ¿sí? Y tal vez así usted obedecerá sus mandatos y le mostrará que le ama al ser obediente, ¿sí? El que me ama, mi palabra guardará, ¿sí? Entonces, oigan las palabras de Dios. Son palabras específicamente para usted, ¿sí? Busca las palabras de Jesús, las palabras dulces a tu vida, ¿sí? Oye su voz, anhela oír su voz. Mira, vive y sé libre. El Señor es bueno y tolerante con aquellos a quienes Él corrige, y todavía más que lo normal con aquellos que están en circunstancias de sufrimiento, ¿sí? Cuando padecemos, Él está a nuestro lado, ¿sí? Ser manso es ser humilde. Cuando he escuchado la palabra del Señor en el interior, cuando le he oído a Él hablarme con una humildad tan increíble que me agobia y me hace llorar, y las lágrimas escapan de mis ojos por las palabras que Él me está hablando, ¿sí? Y lucho igual que usted. No es fácil acallar las voces. El que tiene oído para oír, oiga. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mirad cómo oís, mirad cómo oís. ¿A quién oís? ¿Quieres oír al Señor? Él es el Maestro. Ha dado su Espíritu dentro de ti y dentro de mí, ¿sí? Esas palabras son muy personales y preciosas como para repetirlas, ¿sí? Yo anhelo que usted experimente lo mismo y ustedes encontrarán reposo para sus almas, ¿sí? El reposo es cesar de sus propias obras hechas por su propia voluntad, cesar sus propios planes, cesar sus propias decisiones y en cambio ser dirigidos por Dios para hacer su voluntad sobre la tierra, así como en el cielo. Y estas obras entonces son para su gloria y son ordenadas y vigorizadas por Él. Reposamos de nuestros propios pensamientos y nuestras obras muertas para vivir de acuerdo a los pensamientos proporcionados por Dios y las palabras y las obras ordenadas por Dios. ¿Sí? Ustedes son esclavos de a quien escogen obedecer, ¿sí? Ustedes, cada uno, somos hijos de a quienes escogemos obedecer. Si escogemos obedecer al Dios de la verdad, somos hijos de la verdad. Por eso el Señor le dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, ¿sí? Porque vuestro padre el diablo es mentiroso. Somos esclavos de a quienes obedecemos. Todo hombre debe experimentar ser esclavo de Dios. Tú eres limpiado de las obras muertas. Eres liberado de servir a la iniquidad para servir a Dios. Felices son aquellos que sirven a Dios en su reino. Para ser siervo, todo hombre debe experimentar el deseo que se siente en el corazón. Debe llegar a ser completamente diferente. Ser un seguidor del Señor, ¿sí? Dice Hebreos 4:11, hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de incredulidad. Entremos al reposo, cesemos de nuestras obras. ¿Sí? ¿Sí? Usted cesa de hacer sus obras para entrar en el reposo simultáneamente cuando es liberado de sus enemigos, cuando es liberado del pecado, cuando su salvación es traída por Jesús. Cuando usted ve y testifica de la salvación, el fin de la gracia, el reposo del cristiano, es glorioso. Isaías 11:10. Padre, decidimos
tomar tu yugo. El yugo de la obediencia y de la humildad de aprender. Gracias, Padre, porque has dado el Espíritu de Jesús en nosotros, el Espíritu de verdad, el Maestro por excelencia que nos quiere enseñar, que aprendamos, Padre mío, a morir en el silencio, a morir al ego, al morir a la carne, al morir a lo que yo pienso que debe ser, a lo que yo siento que debe ser, al morir, al negarme a mí mismo, al negarnos a nosotros mismos y empezar a hacer tu voluntad y empezar a hacer tus obras para que el mundo vea, Señor, que somos tus hijos, Señor. Padre, oro por cada uno de los que escuchan esta enseñanza. Háblales a su interior, que esta palabra llegue a sus corazones, Señor, y que decidan, Señor, aprender de ti. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Que sea la luz en este lugar, que sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Que sea la luz en este lugar, que sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad.
se transforma, todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma y todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Y eres la luz que alumbra mi vida, y eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo